¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Influencer, una palabra que, según la Feundeu, ha nacido por y para la red. Una palabra que ha sido incorporada sin reticencias al uso común del lenguaje, que sonará a todos, no solo a los más jóvenes. De ahí que también puedan sonarnos nombres como Dulceida o Laura Escanes por su relación con esta palabra inglesa. ¿Pero qué es un influencer? Aquí nos planteamos qué es lo que conlleva esta palabra, es decir, su uso y quienes la usan, quienes se etiquetan a sí mismos como tales, así como la utilización que los medios de comunicación hacen de ella. Sin embargo, nuestra manera de pensar la palabra da un salto cuando en vez de la versión inglesa utilizamos la española. Pensar en alguien influyente acarrea otras maneras de pensar y de utilizar la palabra. Es complicado pensar en las y los influencers del momento y creer que estos poseen poder de influir en los actos de quienes consumen sus contenidos, porque al fin y al cabo de eso se trata. Se ha instalado en nosotros la autodemanda de emprender, de hacer cosas, de nunca estar parado, de crear contenido, pero sobre todo de no parar de consumir. Este es, al fin y al cabo, el objetivo último de la producción de esos contenidos. Algunos os preguntaréis el porqué de hablar de los influencers en un programa como La Placita. Desde aquí, creemos que es necesario que quienes pensamos que nos encontramos en las antípodas del fenómeno instagramer, de ese mundo del show business, que a quienes en principio no nos interesa nada de lo que se relacione con nombres como Dulceida o Laura Escanes, en el fondo sí que nos interesa más de lo que creemos. Os preguntaréis de nuevo por qué. Primero, porque a estas alturas creemos que es mejor seguir a Humberto Eco, sin compararnos ni mucho menos con el genio, para plantear siempre una posición diferente. Una posición siempre crítica, pero que trate de establecer las equidistancias entre lo apocalíptico y lo integrado. Pensamos que el fenómeno de los influencers merece ser mirado de otra manera. Si forma parte de la cultura de masas, tenemos que acometer una lectura diferente, siempre con interés y crítica, sin banalizar su existencia, sin menoscabarla, sin ponerlos, en definitiva, apocalípticos a la forma de Eco. Decía el filólogo Víctor Klemperer en su ya clásico La lengua del tercer Reich que las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. La palabra, como las imágenes, nos invaden y nos posicionan de igual manera. La palabra influencer es conocida por todos, es usada por muchos. Como tal, implica una forma de uso, un significante concreto. Las y los influencers no forman parte única y exclusiva de las redes sociales. No nos tocan por Instagram o Facebook. Forman parte ya de marquesines de autobuses con su publicidad, ya sea esta de moda o cualquier otro producto. Llegan a nosotros por la televisión y otros medios de comunicación. Llegan a nosotros por múltiples y diferentes canales, de Instagram al libro publicado por el influencer de turno. Es por ello que demandamos aquí que como fenómeno se eleve y señale como cultura de masas, no con el propósito de desprestigiar, sino para acercarnos y mirar mejor y más de cerca, para plantearnos así qué nos dicen las imágenes que los influencers comparten en sus redes, cuál es el modus operandi del uso de las redes como operación mercantil, qué valores y sobre todo bajo qué ideología se sustentan sus palabras, cuál es el discurso utilizado por los influencers. Creemos que estas y otras muchas preguntas deberían ser planteadas. De momento, nosotros lo dejamos caer. Este es el tercer programa de La Placita. Les habla Eduardo y junto a mí se encuentran hoy Vivi, Miguel y Sanz. Bienvenidos. Bueno, pues una semana más vuelve la sección de la musiquita buena. La sección donde siempre hay 3 temas, 3 grupos y mucha basura indie metida con vamos a de huello ahí para que descubráis cositas nuevas, que es lo importante. ¿Estáis preparados para ello? Yo no estoy preparado porque estaba muteado. Pero claro, ahora ya claro, sí estoy preparado. Ahora estamos preparados. Ahora estamos preparadísimos. Vale, pues nada, vamos con el primer
Hoy estreno introducción. Oh. Música introductoria de puta madre. Terrible, malísima. Vete a la mierda, Miguel. No tienes ni puta idea. No me gustaba nada. Así que vamos a empezar con el primero. Glutamato. Pues estas son Juanita Banana. Ya Muy grandes. conocidas por aquí, porque el año pasado tocaron en el Vic Alba Rock. Gran concierto, Sí, tienen un concierto muy entretenido. Y la verdad que hay poquito que hablar de ellas, porque no tienen mucha información como de costumbre. Son 5 chavalas. ¿Será que no las has encontrado tú? Joder, macho, pues mira que he buscado, pero- Llámalas. Sí, las ¿Has llamado a la agencia F? No preguntas dónde Eso- hay que preguntar. eso se me ha macho. pasado. Claro, no has preguntado en la agencia F. En la Fundeu no has La preguntado. Fundeu, eso es imprescindible, vamos. Pregunta a los influencers que seguro que saben. Bueno, pues total, que son así un rollo garage, sur rock, bastante guay. De momento tienen 4 canciones. Esta que estamos escuchando, Glutamato. Y el 4 de mayo sacarán su primer EP, que se llama Cucarachas, y lo presentan en la Gruta 77. ¿Primer EP? Oh, Primer EP, no Gruta el EP. 77. EP. Gran ¿Ah, sí? sitio para ver a gente que empieza. ¿Dónde? Gruta 77. En Carabanchel. Ah, vale. Que pilla un poco Sí, sí. mal porque Ahí ya ha hago, pasado. hago ese día, un pero poco bueno. de spam. Ahí ha tocado varias veces Quemadura. Hay que decirlo. Vaya. Quemadura. Algún día hablaremos de ello. Hablaremos de Quemadura. Si tú quieres, hablamos Si de tiene Quemadura. menos de un disco, sí. Tienen 3. Pues entonces no sé, no entran. No entran. No entran a la Pero lista. son 3 de broma. No No son de broma. Bueno, pues eso, es muy recomendadas las chavalas y que las escuchéis. Es que no tengo mucho más que decir, por desgracia. Son aquí de Madrid, ya está. Vamos con el siguiente tema. Vamos. No hay más. Maravilloso. Son muy el sótano de Radio 3. Pues esto es Fever the Ghost. Son un grupo de Los Ángeles, Estados Unidos. Lo que estamos escuchando se llama Source. Y bueno, son un grupillo de neopsicodelia. También un poco, pues, como hemos hablado de otros grupos, ¿no? Un poco pop psicodélico. ¿De dónde son? De Los Ángeles. De Los Ángeles. De Los Vale, Ángeles, perdón. sí. Sacaron su primer EP, que es de donde sale esta canción, que se llama Craft. El EP se llama Craft in Honey, el cangrejo en la miel. Es de 2014. Es que el nombre que podías haber puesto tú a tu disco. Ya, pero es que te vas a cargar con el nombre del disco. Es que el nombre del disco es maravilloso. A ver. Un año después, en 2015, sacan su primer disco que se llama Zirconium Meconium. Es que es tal cual. Zirconium Meconium. Esa ¿No es te la, en la calle tuya, en tu casa es esa, ¿no? Sí, casi. Zirconium Vives en la Meconium. calle Circonium Meconium. Zirconium Meconium. Número 2. Número 2, sí. Y no sé, mira, súbelo un poquito, que esta parte mola mucho. No tenéis ni puta idea. Pues nada, esto es Fever the Ghost. Y vamos con el siguiente. Esto es Papuf. 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 Puf. ¿De dónde son? Son franceses, son de París. Tenían Como toda la siempre, pinta. sí, tengo una predilección por los grupos franceses, he de reconocerlo. Y creo que en los 3 programas ha habido Francesa. 3 grupos franceses. Te van a echar a pedradas de España, que lo sepas. Da igual. Los recibiré con gusto cuando me echen. Pero es que se va a cumplir además. ¿Cuánto se va a cumplir? Hostia, tengo que hacer la resta ahora. Buah, mira, jodido. que te jodan. 1808, tío. 2000, dentro de nada se va a cumplir. Ah, esto era temporal, ¿no? Habíamos dicho que esto era temporal. No sé de qué Pero coño. se va a cumplir de la guerra de independencia, tío. Ah, bueno. Tú de los que habrías ido con Pepe Botella, ¿no?
A ti te habrían puesto a cuestión, seguro. Sí, sí, seguro. La Inquisición ahí a Seguro. tope. Además con esa cara de judío que tienes. Ya ves. Francesa de mierda. Bueno, pues total, lo que iba. Esto es Trampolín, que Perdón es por esto. su segundo. Si ahora pide disculpas, no te jodes. es el segundo single que han sacado de su primer disco, que se llama Green Juice. No me sale muy bien pronunciar. El zumito, el zumito No pasa verde. nada. Hoy es el día de las pronunciaciones Ya, curiosas. Zumito verde. Que es de 2016. Tienen otro EP que se llama como ellos, Papuz. Y no sé, se denominan como Tropical Groove. ¿Qué es de eso? género, pues, tío, un groove. Tropical Tropical groove. Pero el meneo tropical. O sea, yo creo que cada grupo, ¿no? Es Cada en plan, grupo- cada os grupo voy a es- inventar un género, ¿no? Sí, claro. O Tropical. sea, eso tiene Además, un rollito ¿de, muy ¿de surf qué parte de también. Francia son esta De gente? París. De París. De Y París. esta gentuza diciendo que tropical no sé qué. Bueno, son dos chavales de parisinos que... ¿Dos hacen- solo? Solo son dos, sí. Entonces no voy. Que hacen este rollito. O sea que todo grabado entonces, ¿no? Le dan al botón y todo suena. Todo suena. Todo para adelante. Vaya. Y bueno, pues esto ha sido mi sección hoy. Qué poco feedback hoy, Vivi. Hoy ha habido poquita Un poquito información. feedback Bueno, hoy. porque de Fever de Ghost no hay información más que la han compuesto ellos y se tiran el pisto que flipas. De Juanita Dice, Banana hay tenemos, poco. tenemos un máster, tenemos. De Y todo. y de Papuz he estado mirando en alemán la Wikipedia porque no había en otro idioma. A mí la canción es de políglota, cabecera hay que decirlo. me ha gustado y Juanita Banana me gusta también. ¿Sí? A mí es que el glutamato me encanta. O sea, te genera tal adicción que vuelves a ello. ¿Y a ti que te ha gustado alguna, A mí Miguel? Juanita Banana me ha gustado mucho. Papuz, es que me tira un poco ese rollito también como a ti, lo tengo que reconocer. Pero Sí, la verdad lo es que demás son- me ha parecido de lo peor que he escuchado nunca. Es que Aquí- lo demás, o sea, la mitad de las canciones. Sí, sí, han sí. Hay que aclararle al público que aquí es que hay dos polos. Los dos polos son afrancesados y luego está el núcleo duro carlista que Estamos. resiste ante esta gentuza. Sí, 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 sí. Y poco a poco vamos presionando. No, Pero- la verdad es que estás a tomar por culo. O sea, presión Sí, ninguna. realmente no. Pues Poco a nada. Hasta aquí. pues muchas mi gracias. sección. poco. De Muy A ti, bonita. Eduardo. Woke up this morning, got yourself a gun. Your mama always said you'd be the chosen one. But you said, one in a million, you got to burn the shine. Fue en el momento que rompiste mi ropa cuando te veía desde el infierno y hasta me veía a mí misma gritando que no de placer desde lo más alto del techo. Qué asco, ¿cuántas veces te habrán dicho que hay gritos que piden socorro y no sexo? ¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas? No sé dónde estarás ahora, pero sí que sé que eso lo llevarás clavado en tu mente para siempre. Yo no soy culpable, yo no me dejé, yo confiaba en ti y tú te aprovechaste de mí, de mi instabilidad y de mi alma rota, de mi sangre en alcohol, de mis lágrimas. Lo que acabamos de leer forma parte del primer libro de la influencer Laura Escanes, que cuenta con el pomposo título de Piel de letra. Como producto cultural, pero sobre todo como producto de la cultura de masas, no ha tardado en situarse entre los más vendidos. Desde los medios de comunicación se han venido publicando los fragmentos más escabrosos. No entraremos en los hechos en sí, pero si algo podemos decir es que a través de estos fragmentos publicados en Internet podemos ver una pequeña parte de la forma de expresarse de la influencer. Su capacidad de escribir es bastante nula, bastante triste, y desde aquí pedimos más cursos de narrativa para instagramers o youtubers que quieran escribir un libro, o por lo menos que contraten un negro para ello. Que las redes sociales han sido imprescindibles para expandir el fenómeno de lo cool en la nueva cultura es sabido por todos. De los chicos del maíz a turista en tu pelo, todo artista ha podido beneficiarse de las ventajas de Internet. No obstante, hoy la efervescencia de nuevos autores se ha disparado, sin que por supuesto se haya visto reflejado en la calidad de lo que se produce. Esto es lo que opinaba el rapero Totekin de lo que hasta aquí nos hemos venido refiriendo. Si no estuviera turista en tu pelo, no, verdad es que no tengo nada en contra del chaval, en serio, pero me duele a mí me duele que toquen a las cosas que yo amo y las que trabajo, y yo llevo desarrollando un gusto literario desde pequeño y conozco, no sé, puedo entender lo que ha sentido un nota como Enrique Vilamatas, porque aparte he leído entrevistas suyas y es un atormentado. O sea, me gusta que la gente que no lee, porque se notan cuando tú los lees a ellos, escriba. Mira, acabo de caer en la cuenta de que él es un tío que a mí no me gusta su obra y que, bueno, no le tengo, ya te digo, a lo personal, cero problema, no ni lo conozco, ¿no? Pero su obra me parece repugnante. Pero hay algo más, que creo que, porque por lo menos ese chaval se intuye que medio ha leído algo, me le interesa la poesía.
Pero, tío, que el Rubius sea el número 1 de la Casa del Libro, eso es para irte a otro país. O sea, que creo que, mira, vamos a cambiar turista por el Rubius. Que el Rubius sea el número 1 de la Casa del Libro. Y bueno, hablar sin conocimiento de ello puede parecer un poco cínico e hipócrita. Así que pues aquí va un pequeño poema del autor que anteriormente hemos denominado como Turista en tu pelo, cuyo nombre original es Carlos Miguel Cortés. Y aquí va. Quiero una chica hecha de lluvia, una chica que me moje, que me haga ver el arco iris en los días sin nubes, para bailar bajo ella, para empaparme, que sea capaz de calarme hasta los huesos, que me deje tiritando y pensando, ¿qué ha pasado? Que sea sorprendentemente incontrolable, que refresque las noches calurosas, que sea un torrente de emociones, que cree vida a mi alrededor. Pero también, cuidado, la lluvia es peligrosa. Dicen que jugar con fuego es arriesgado, pero eso solo es para los que nunca han jugado con agua. Jugar con agua es impredecible. Bueno, podríamos seguir escuchando el poema entero, pero yo creo que tampoco es Madre necesario, ¿no? mía. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta un poco de cuál es el percal al que nos hemos venido refiriendo en todo lo El que hemos agua hablado. moja. El agua moja. En China hay monzones. ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué ha pasado? Que es ya darle al enter mientras hablas. O sea, ya ni siquiera que lo escribas así, es que, bueno, en fin. Pues es curioso. O sea, lo que hemos tratado aquí de reflejar un poco es referirnos un poco desde el primer momento a lo que es la palabra influencer, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Y de ahí a cómo se ha venido reflejando cuáles las consecuencias que han tenido en el mundo editorial de la cultura y de los libros. Porque sí que es cierto que si la palabra influencer podemos pensar en gente como Dulceida, a la que nos hemos referido como también Dulceida, pues sí que es verdad que este tipo de gente sube contenidos más relacionados con la moda, etcétera, que han sido lo que se conocen como bloggers, ¿no? Que pues yo creo que tampoco sin conocerlo en profundidad y sin denostar lo que es la moda, pues eso, comentaban diferentes tipos de ropa, ¿no? Y las marcas han acabado patrocinando y eso desde ¿En se qué inicia momento con los se blogs. podría decir que esto empieza ya a ser un fenómeno como tal? Hombre, lo que ahora es influencer antes era ser blogger, yo creo, ¿no? Sí, Gente o que sea, tenía blogs y que comentaba. Los influencers vienen a ser una especie de evolución del propio mercado, porque no dejan de ser un emplazamiento publicitario. O sea, No, es que las esto- empresas lo ven como publicidad. O sea, ya seas un pavo que juega videojuegos en YouTube y que tiene 1 millón de seguidores, o una persona que habla de moda, de ropa y demás. O sea, eres un emplazamiento publicitario. O sea, ¿Eres un entrepreneur? ¿Podrías ser un entrepreneur? no, eres una persona que hace vídeos y se entretiene en su casa haciendo eso y ha tenido la suerte de que le ha ido bien, la gente le gusta, le sigue por unas razones o por otras. Y las empresas, pues claro, al final tú mueves mucha gente, mueves una masa de gente muy grande, entonces a las empresas eso les pirra, porque ya hagas en Instagram poniéndote una ropa de H&M o de Zara o algo de eso, ya estás haciendo publicidad. Y es algo que se iba Como tú ahora, ¿no? Claro, o sea, ¿Que eres influencer? casi, estoy en ello. Vale. Pero que, o sea, por ejemplo, lo de la publicidad con este tipo de cosas, pues los deportistas lo llevan haciendo desde hace muchísimos años. O sea, tú ves un escalador que se va ahí al Everest y lleva parches de publicidad en su ropa por todos los putos lados. O sea, es una evolución de eso, al fin y al cabo. Yo supongo que al principio de las redes sociales supongo que en un primer momento no había ese interés de, digamos, económico por parte de grandes empresas para publicitar sus productos, ¿no? Al fin y al cabo, porque tampoco, lo que tú decías, no se movía tanta gente, ¿no? Entonces, yo supongo que hay gente que al principio a lo mejor se podía hasta considerar como una protocultura extraña de, bueno, yo te enseño aquí cómo me gusta a mí jugar a videojuegos y tal, y me lo paso de lujo, o te enseño la ropa que me gusta a mí ponerme porque me ha salido muy barata y no sé qué. Y bueno, hasta cierto punto pues puede ser una cosa que puede ser más o menos interesante para la gente que lo vea si le interesa y tal, ¿no? Pero en cuanto empieza a convertirse en un fenómeno de masas que no solamente
influye a un nivel, digamos, de hobbies o de que la gente tenga cosas en común, sino que lo que acaba influyendo políticamente, acaba influyendo ideológicamente. De hecho, las redes sociales ahora mismo se han llenado de vídeos de política que hace gente principalmente para lanzar mensajes, que yo creo que eso tiene mucho que ver también con el tipo de cosas que vemos. Y enlazando con los influencers, pues al fin y al cabo... Claro, pero ahí entra un nuevo matiz, que es el de no solo, digamos, lo comercial, sino también a lo mejor un tipo de influencer contrahegemónico, podríamos decir, porque al final todo encaja dentro del sistema si eres un youtuber que habla de ciertas cosas, si eres una blogger que habla de moda, etcétera, etcétera. Pero luego también había un nicho ahí de público, ¿no? que necesitaba de otro tipo de influencer, ¿no? De persona que habla de otros temas, de persona que habla de política, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un chico, no sé cómo se llama, que yo he visto bastantes vídeos que aparecen en Facebook o lo que sea, de un tipo que habla de ¿por qué no estalla una revolución en España? ¿Por qué no...? Sí, ese me ha parecido verlo por Facebook y tal. Ese tipo de cosas. Entonces claro, al final, ¿cómo se coloca esta gente en ese punto? Ya no es tanto... Para mí ya no, la pregunta no sería tanto qué significa influencer, sino cómo llegas a serlo. ¿Qué hace falta? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué ha hecho que esa persona sea vista y no otros que probablemente hablen de lo mismo? Porque hay... muchas veces es pura suerte, realmente. Supongo Es que algo de eso caer en habrá, pero... Claro, pero ahí está el talento. ¿Hay talento en algún lado? Yo creo que hay talento a la hora de saber promocionarte, ¿no? De más un poquito marketing y ser capaz también de hacer un tipo de contenidos que sea distinto a lo que hay, ¿no? Realmente es que es pues es un nicho de negocio, básicamente, en el que luego además pues, pueden entrar gente que tiene dinero para meter ahí y ser capaz de promocionar sus cosas, ¿no? Bueno, no sé, me parece interesante, pero... Yo creo que aquí, o sea, si bien hemos venido hablando de lo que es la parte como más negativa, más crítica de todo lo que se ha venido haciendo, también hay una parte positiva en todo esto, ¿no? Una parte de gente que sí bien ha venido utilizando lo que son las redes sociales para promocionarse y dentro de lo que es el panorama cultural, que también vienen de eso, pero que creemos que tienen un mayor nivel y son de una mayor calidad de lo anterior, ¿no? Claro, o sea, ahí digamos que hay dos caras de la misma moneda, por ejemplo, en el tema literario, en el tema poesía. Tú tienes Laura Escanes y su libro, que con todo el respeto del mundo, pues es evidente que es una persona, como hemos comentado, que no tiene mucha capacidad de conseguir transmitir a lo mejor lo que quiere, desde mi punto de vista, y de la que se han hecho, pues, o sea... al final eso da una imagen de que, por ejemplo, la poesía es, como se ha criticado mucho estos últimos días en Twitter y se viene criticando desde hace un tiempo, coger un párrafo, escribir un párrafo y empezar a darle al enter en el momento que pilles. O sea, 3 palabras, enter, luego 2, enter, luego media palabra, enter. Y claro, al final pues te salen cosas como esta que traemos hoy aquí, que es la de un tal Pulpaco, es el nombre de la cuenta de Twitter, que cuando salió de Laura Escanes, pues hubo una ola de tweets mofándose un poco del asunto y que hace un micropoema que me parece maravilloso, que yo a este señor le compraría, porque hace un poema que es... tuitea la foto de un pato con sombrero. Maravilloso pato con sombrero. Y dice, bonito sombrero, cuac, ese que llevas, cuac, ese que llevas, cuac. O sea, esto tiene más de literatura que lo que haya escrito Laura Escanes en 25 libros, así te lo digo. Pero al final es eso, ¿qué está demandando la gente? O sea, ¿por qué Laura Escanes consigue ser número 1 en Amazon? Nada más sacar el libro. Y luego te das cuenta de que no todo es eso. Y entonces sigues teniendo esperanza en la humanidad. Te das cuenta de que hay otro tipo de literatura que también lo está petando, por decirlo de alguna manera, que se ha vuelto a lo mejor incluso un poco mainstream, pero que por lo menos te invita a pensar que hay gente con talento que también se puede abrir camino. No solo gente que se ha colocado por lo que sea. Y entre ellos, pues yo quería traer a Elvira Sastre. A Elvira Sastre, que es una poeta que yo conocí hace como 2-3 años y que bueno, la conocí en Libertad 8, que es un sitio que está en Chueca, en la calle Libertad,
Y justo ese día presentaba su libro 43 maneras de soltarse el pelo, que tiene prólogo de Benjamín Prado, junto a otros poetas jóvenes también de ahora que estaban empezando y tal. De hecho, este es su segundo libro. Y nada, o sea, yo fui allí a conocerlo, ¿no? Y me llamó la atención el que haya tanto talento y sobre todo el interés que se generaba en ciertas personas, porque tú veías esa sala, tú veías Libertad 8 y estaba llena de gente joven. Y eso es un punto pues muy a tener en cuenta. Aparte, luego Elvira Sastre ha sabido explotar eso en las redes y tiene muchos seguidores en Twitter y de hecho, gracias a eso también ha conseguido abrirse un camino editorialmente, digamos, y tal. Entonces, bueno, de Elvira yo traía un poema para que os hagáis una idea de que no todo es lo que estos influencers mainstream representan. El poema, que es de 43 maneras de soltarse el pelo, es El mérito es de las musas. Y dice así: existimos porque existe la poesía, y viceversa. Eso pensé cuando te vi darle la espalda al mundo para besarme. Pero la poesía no salva, solo da un sentido a las heridas. Puede hablar de cómo te revuelves el pelo, como si quisieras barrer el polvo que se acumula en tu cabeza. Puede confesarte que es bonito verte, incluso marchándote, y haces que entiendas que todos los caminos llevan a ti, porque eres todos los lugares. Puede llevarte al suicidio, al final de cada verso, y rescatarte en el punto final, para después abandonarte de nuevo. Puede matarte a los ojos y pegarte un tiro sin titubear, donde guardas todos los suspiros. Puede ser la más puta y hacer que dependas de ella toda tu vida. Toda tu vida, sin darte la muerte a cambio. La poesía es, a veces, un silencio lleno de ruido. Pero todos los finales de los poemas que te escribo me gritan cuando los acabo, porque no puedo terminarte. No estás. Ya estabas creada, y ningún poema es capaz de traerte. Qué frustrante el oficio de poeta, y qué fructífero el de musa. Entonces, pues eso. Hay otro tipo de poesía que se está haciendo a día de hoy, que es de verso libre, pero que no es coger un párrafo e irlo cortando a trozos. O sea, al final la diferencia está en que la poesía tiene un ritmo, la poesía tiene una verdad detrás. Esta persona te puede gustar más su estilo o menos, pero ha escrito desde dentro, no es algo prefabricado, no es Paulo Coelho diciéndote que sonrías porque todo va a ir bien. Es hablar desde las entrañas, y esa es la gracia al final que tiene la poesía, ¿no? La poética es la capacidad de emocionarte y no de venderte pastillas para no dormir, yo qué sé. Así que eso, y bueno, no sé, traía más ejemplos porque claro... Tiene poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo, vale, Poquito perfecto. tiempo. Quería hablar un poquito de todo, ya que hemos hilado con la poesía, hablar también de pues otros sitios donde se ven este tipo de jams. He mencionado Libertad 8, donde yo conocí a Elvira Sastre. Luego está el Intruso Bar, donde se ha hecho, por ejemplo, famosa Alejandra Martínez, que es la chica que hizo el poema feminista con canciones machistas, que es un vídeo que se hizo viral. Y también es bonito que se haga ese tipo de poesía viral, porque al final es poema sarcástico, es decir, la poesía a veces se relaciona con lo ñoño, y no tiene por qué ser en absoluto ñoña, como pasaba con algunos poemas que hemos visto antes. Aleatorio Bar, por ejemplo, que ahí está pues, Carlos Salem y Skandar Aljet, a quienes recomiendo que busquéis y leáis algo si podéis suyo. Y luego quería mencionar a Diego Mataruco, porque es un poeta argentino afincado en Madrid, que aparte de ser bastante divertido en sus composiciones, pues eso, tiene juegos de palabras, aliteraciones, y quería que escuchaseis un poema suyo que es el de Sexo. Ya sea ortodoxo o heterodoxo, el sexo siempre es un nexo entre dos o más cuerpos o entre tu cuerpo y tu cuerpo. La autosatisfacción es una facción del sexo, pero sería una gran reducción si pretendiéramos de él solo eso, ¿no? El sexo es acción y reacción y mutua predilección. Mientras sea un acto de elección, no hay abjección en el sexo. Lo antecede en general la seducción, y aunque algunos se saltean esta sección, para mí el sexo sin seducción es como un saxo sin dicción. No se guía por la restricción y busca la perfección, y bueno, y aunque no hace falta que te aleccione aquí... Vale, este era Diego Mataruco, y para cerrar definitivamente quería mencionar, ya que estábamos hablando de poesía, algo que pasa en Vicálvaro, que es Acción Poética Vicálvaro, que lo crea Marta Llévenes, que es una mujer que no era originariamente de Vicálvaro, pero que ahora vive aquí en Madrid y concretamente en nuestro distrito.
y que creó Acción Poética Vicálvaro, que es al final la idea, como ella mismo dijo en el vídeo Vicálvaro más que un pueblo, en el documental Vicálvaro más que un pueblo, es llevar a la gente la poesía. Y al final también es una manera de influir y de crear no solo barrios, sino de acercar, porque de eso se trata muchas veces, que no se queden los libros. Y bueno, de Marta Llévenes, cuyo libro es Cuando nos quisimos, he traído un poema breve, que es Benditas Malditas, y con esto cerramos este debate de influencers, poesía y demás. Me parece perfecto. Pobre de ti, maldita, que el milagro de la vida a ser mujer te obliga sin manuales de supervivencia. Pobre niña sin culpa con pecado concebida, que el lobo que engulló a Caperucita hará de ti su próximo trofeo. Pobre rosa sin espinas, recién florecida y ya marchita, sometida a los designios de un destino que juzga según la vista entre tus piernas. Pobre zorra si decides vivir fuera de este podrido orden de mentiras, si despojas a más de un lobo de su piel de cordero, si no te conformas con sentir según el catecismo que te marcan. Pobre furcia descastada, si muestras tus curvas de diosa entre los huesos de las manos piadosas que pretenden no saber lo que es un cuerpo. Pobre hereje, pobre bruja, pobre vergüenza marginada, pobre y mil veces pobre, profana y mal encarada, quemada en las hogueras de los ojos que abanderan cruces como carga. Bendita eres mujer, virgen puta de las llamas renacida, que cambiaste los clavos por claveles, que exiliaste de tu mundo las espinas, que andas descalza por este sucio suelo, que nunca manchará la sangre de tus hijas. I've done too much of some things and not enough of others, just like old life lovers. Why changed and changed and changed and changed from one thing to another. En la historia de la sociedad se han producido importantes avances y descubrimientos científicos de los que somos capaces de entender su importancia en base sobre todo a las consecuencias que han acarreado consigo. Pongo ejemplos. Ejemplo 1, el fuego, por ejemplo. Pues todos somos capaces de saber por qué es importante el descubrimiento del fuego, ¿no? O por qué es importante el descubrimiento de la electricidad. Pero, por ejemplo, no somos capaces de decir, o por lo menos la gente de a pie, no es capaz de decir por qué es importante el descubrimiento de las leyes de la gravitación, por ejemplo. Pues os digo por qué, por ejemplo, ¿no? Para construir cohetes y para ser capaces de conocer el espacio, ¿no? Eso es como un poquito lo más obvio. Pero este tipo de descubrimientos en el mundo de la física, o que son un poquito más técnicos, pues no es tan fácil de encasillar, ¿no? Pero en general, no es sino con perspectiva cuando somos capaces de analizar este tipo de avances. Y en un momento de revolución científica como en el que estamos viviendo ahora mismo, hay que tratar de no perderse entre la maleza. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy quiero hablar del gran descubrimiento de lo que llamamos del siglo XXI, que es el puto bosón de Higgs. Vamos a hablar del bosón de Higgs hoy. Lo vamos a intentar. Espero que no sea la última vez que hablemos de bosón de Higgs aquí. Bien. ¿Qué coño es el bosón de Higgs, no? ¿Y dónde se descubrió el bosón de Higgs? Pues el bosón de Higgs, sabéis que se descubrió en el acelerador de partículas de Suiza, ¿no? Que es el LHC. Bien. ¿Qué es eso de un acelerador de partículas? Esa es un poco la primera pregunta, ¿no? Pues un acelerador de partículas básicamente es un bicho que en este caso es una máquina. El acelerador de partículas es la máquina más grande que se ha construido nunca. Y lo que hace es meter partículas para un lado y partículas para otro lado. Y las hacen colisionar, en puntos estratégicos de manera que sean capaces de medir lo que sale de ese choque, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Lo que hacen es meter esas partículas a energías tan altas que en el momento del choque, si son capaces de hacerlas colisionar, eso se rompe en miles de pedazos. Entonces, si entendemos las partículas que metemos ahí como suficientemente pequeñas, todo lo que se rompa va a ser todavía más pequeño. Y eso, en un principio, no lo conocemos, ¿no? Esa es un poco la idea. No sé si ha quedado claro. Clarísimo. O estoy siendo muy críptico. Como siempre, como siempre. No. Bueno, entonces la idea es tirar partículas. Cosas pequeñas que se hacen más pequeñas. Eso, es que me estoy por quitarme esto porque es que no me oigo nada con los cascos estos. De aviación. Bueno. Bien. Entonces,
lo que pasa cuando metes a partículas a energías muy grandes, principalmente es que pasan cosas muy guapas, porque no son cosas que pasen normalmente porque no se ponen esas partículas a esa energía. Entonces, en el acelerador de partículas lo que haces es acelerarlas hasta energías en las que al hacerlas colisionar puede pasar cualquier cosa. Se las pone ahí a tope de power. Eso es. Entonces, lo que se intenta es estudiar previamente qué es lo que puede pasar para ver si efectivamente lo que pasa es lo que tú piensas que puede pasar, ¿no? Esta es un poco la ciencia. Bien. Pues entre ese tipo de cosas guapas que pueden ocurrir está el bosón de Higgs. ¿Qué carajo es el bosón de Higgs? Pues ya hablé en el programa anterior, hablé un poquito de lo que era el modelo estándar, creo que lo comenté. Sí. Bien, pues el modelo estándar es como el modelo básico para entender la física fundamental del mundo. Entonces, el modelo estándar lo que tiene es una serie de ecuaciones y una serie de parámetros que se sabe que valen tanto y que están comprobados que vale tanto, y eso te explica perfectamente los tipos de cosas que puede pasar, por ejemplo, en un acelerador de partículas. Entonces, según el modelo estándar, ¿vale? Digamos que existen un tipo de partículas que se llaman fermiones, que antes de introducir... No, vamos a explicarlo mejor. Hay un tipo de partículas que se llaman fermiones que en principio no deberían tener masa. ¿Qué son estos fermiones? Los fermiones son, por ejemplo, los electrones. Pues es gracias al bosón de Higgs por lo que los electrones tienen masa. Si no, no deberían tenerla. ¿Cuál es el problema? Que este bosón de Higgs, que es una teoría, no se había descubierto hasta el año 2011. Entonces, si no estaba descubierto este bosón de Higgs, no podíamos explicar por qué los electrones, que sabemos perfectamente lo que son, o por lo menos tenemos una idea de lo que son los electrones, porque están en el átomo y nos han hablado de ellos siempre, sabemos que tienen masa, pero el modelo estándar nos decía que no deberían tener masa. Y para que tengan masa tenía que existir este bosón de Higgs. Y es en 2011 cuando se encontró este bosón de Higgs. Se pusieron súper contentos. Pues es que es la hostia. Estaban ahí, yo me acuerdo de las noticias, estaban con una fiesta encima esos científicos ahí. Claro. O sea, lo importante de todo Todos es... menos la curia romana. Lo importante es que esta partícula completaba todo el modelo estándar. Y en cuanto encontraron eso, fue como que todo el castillo es como poner el último ladrillo. Sí, para era que todo, la quintita. Sí, para que todo acabase de tener sentido. Si no se encontraba esa partícula, era como... Pues sí, todo esto funciona, pero no hay un modelo teórico más o menos sólido que fundamente todo esto, ¿no? Y la idea principal un poco del bosón de Higgs, para entender realmente qué es lo que hace, es realmente lo que es un campo, ¿vale? ¿Qué es un campo? Pues un campo es como la ruina que hablábamos el otro día. Me encanta, Miguel, que cuando abre una puerta te abre otras 8. Claro. Es que así es como se hace. Así es como hay que hacerlo. Un campo es como la ruina. La ruina es un campo que imbuye todo el universo y de vez en cuando tú interaccionas con ella y te ocurren cosas. Vale. Entonces, un campo, como el bosón de Higgs, es un campo que imbuye todo el universo y a través del cual las partículas, que son estos fermiones de los que he comentado antes, se mueven y al interaccionar con el bosón de Higgs, con el campo del bosón de Higgs, adquieren masa. Y después del bosón de Higgs, ¿qué pasa? O sea, lo peta el bosón de Higgs. Claro, ¿por qué es importante esto? Es cierto que hace falta, como he comentado antes, perspectiva para ser capaces de estudiar o de analizar por qué todo esto nos abre puertas y es bueno, ¿no? Una de las cosas que se pueden hacer es, tienes un modelo que es totalmente sólido, no sé qué quiere decir Óscar, vale, creo que sí. Bueno, perdón. Tienes un modelo totalmente sólido con el que comparar todo lo demás. Entonces, si eres capaz de encontrar discrepancias con ese modelo, pues construyes física nueva y entonces eres capaz de descubrir nuevas cosas, como por ejemplo la materia oscura de la que hablábamos el otro día. Digamos que necesitas unos parámetros preestablecidos para que después lo que se salga de eso puedas tener, digamos, algo tangible con lo que comparar. Sí, efectivamente. O sea, al final es como cualquier convención, unidad de medida o lo que sea, ¿no? Claro, lo que pasa el peso del hidrógeno o estas cosas. ¿Qué era la base? ¿Cuál era la base de la tabla periódica? No me acuerdo. Lo de que a partir del átomo de hidrógeno tienes el resto, ¿no? Claro, las sí. medidas del resto. Sí, efectivamente, es algo así. Vale. Es como que tú tienes una línea, que no voy a enseñar a la cámara porque me echan la bronca, y si tú mides una cosa que se sale de la línea, pues dices, ojo, aquí pasa algo. ¿Qué está ocurriendo? Como con la materia oscura. Efectivamente. Vale. Y esa es un poco la idea.
O sea, que todo el rato estáis dando palos de ciego y encima os creéis aquí como Sí. importantes. Estamos todo el rato diciendo, ¿voy bien por la línea o voy mal? Y si pisas fuera dices, hostia, algo ha pasado. No sé si es que me dio mal o es que realmente la línea se me escapa. Es así todo el rato y eso mola. Y sí. Y me gusta traer cosas densas a este programa, ¿no? Hombre, es Como denso, final denso, la verdad. tremendo, No, hombre, habrá secciones de ciencia en otros programas. Sí, pero que lo que hay aquí no me tiene parece ningún que lado. me parece que, o sea, si me entendéis vosotros lo que estoy diciendo y bueno, si me entienden allí ya flipo, pero yo supongo que también me entienden porque estos son unos gilipollas. En la otra línea, ¿no? Creo que salís allí. En la otra línea, si consigo que esta gente me entienda, yo creo que vosotros me podéis entender y los que estáis escuchando o viendo esto, escuchantes, pues... Escuchantes. Sí, Nuestros escuchantes. influencers. Sí, Influencers escuchantes ahora. Algún día seremos influencers, corazones. Joder, vale, y pues nada, yo creo que lo vamos a cerrar aquí porque ya se ha quedado un poquito largo el programa y creo que ahondar más en lo que es el bosón, pues yo creo que ya lo sabéis más o menos. Ajá. En otros programas seguiremos hablando del bosón de Higgs. Asombroso, pero casi clavas la sección, ¿eh? ¿Eh? Casi clavas la sección. ¿Casi? Casi. Que sí, que ya está, ya se ha acabado. Bueno, el tema de la portada era Cat Empire, Electrons, Protons, Neutrons o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Protons, neutrons, electrons. Esa. El orden de los factores naturales del producto. Gracias, Así Óscar. que vamos acabando. Sí, ¿no? Pues nada. Nos despedimos con Kendrick ¿qué tema? Lamar. Ah, que acaba de ganar, por cierto, un Pulitzer, el ¿no? Pulitzer, el primer músico que no hace ni jazz ni música clásica en Es el ganarlo. Lamar, Pues Kendrick Lamar. es Kendrick Lamar. Así que es, merece es escucharlo. maravilloso, sí. Y que esperemos que se lo hayan pasado bien, ¿no? Sí, ¿no? Que Ya os sabéis haya que podéis gustado. encontrarnos en redes sociales, tanto en nuestro canal de YouTube, en iVoox, Instagram, Twitter, lo que queráis. Estamos por Somos todas partes, influencers ya te y estamos digo. aquí para lo que queráis. Miraos los vídeos en YouTube y darle like. Y suscribiros. Y suscribiros. Qué asco, qué asco. Así que, ala. Cocaine quarter piece got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this and born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish out you a new weapon.